sobre todo historia de las ideas políticas en Occidente, ¿no? Sí. Que es lo que a vos te permite después comprender el mundo en el que vivís ahora, nuestras instituciones, nuestras libertades, desde hace 27 años, ¿no? Yo di clase en 3 universidades, 2 públicas, una privada. ¿Cuáles? Doy clase en la Universidad de Buenos Aires, que es donde me recibí, en la Universidad Nacional de La Matanza y en la Universidad del SEMA. Bien. Y esta materia hoy la tenés que estudiar básicamente por autores franceses, ingleses, norteamericanos, alemanes, algún español, que además la mayoría de esas obras son obras que han llegado hasta 1970, estamos en 1950 en algunos casos, ¿no? Y en Argentina no hay una obra donde alguien haya escrito, así como en esta obra, sobre todos los pensadores. Lo que vos tenés son compilaciones, es decir, alguien que dice, bueno, convoco gente, yo escribo 1 o 2 capítulos, 1 o 2 pensadores, ¿no? Y los demás escriben sobre otros. Esas obras pueden ser mejores o peores, pero no tiene una hilación, no tiene un eje central. Este libro está estructurado en base a 3 ejes. Primero, el contexto. Es decir, el contexto, ¿por qué? Porque los pensadores son hijos de su tiempo. Claro. Y el contexto influye sobre lo que piensan. Marx no hubiese escrito El Capital si hubiese nacido 100 años antes, porque no había revolución industrial, no había obrero, no había fábrica, ¿no? Y muchos de los chicos que llegan a las universidades no tienen una visión histórica tan acendrada, tan... Y además, al final, los pensadores, si hacen una revolución con su pensamiento, también en el mediano y largo plazo te modifican el contexto. Exacto. ¿No es cierto? Después... No, va en 2 direcciones. Primero, que el pensador responde a su tiempo y al mismo tiempo ese pensador después puede generar un tiempo distinto. Puede generar un tiempo distinto, claro. Después, otro eje fundamental son los discursos que legitiman el poder. En todo tiempo y lugar, para que vos obedezcas una lógica de poder, ¿sí? Por ejemplo, frenar con la luz roja de un semáforo, tiene que haber un discurso que lo legitime a ese poder. ¿Sí? Primero fue la fuerza, después fue la magia. En la mayor parte de la humanidad fue la lógica divina, ¿no es cierto? Y hasta hace 200 o 300 años la lógica de la razón, ¿no? Pero relaciones de poder... El fundamento estaba fuera del hombre en un momento y después terminó siendo... Exactamente, exactamente. Claro. Ahora, lógicas de poder se dan en una familia, se dan en un grupo de amigos. Por ejemplo, en una escuela. Vos tenés una lógica de poder que tiene más o menos 300 años, que vos fíjate que la cumplís desde que sos chico y no sabés que estás obedeciendo lógicas de poder que tiene que ver con ideas. Un discurso de poder son ideas, son símbolos, son costumbres. Vos entrás a un aula, por ejemplo, ¿y cómo te sentás? Te sentás en hilera, mirando al frente, mirando al pizarrón, ¿sí? Eso está estructurado hace 300 años, porque estás mirando al lugar del saber. ¿Quién ocupa el lugar del saber? El profesor, el maestro, que antes inclusive hasta tenía una tarima para estar más alto que los alumnos. Claro. Y vos ocupás el lugar del no saber como alumno. De hecho, el hecho de que las sillas estén todas en hilera implica el control del cuerpo por el docente, por ejemplo. Y finalmente, el otro eje es el avance de las ideas de la libertad. El hombre siempre ha tendido hacia la libertad con avances y con retrocesos. Y pensar en la libertad implica siempre la idea de revolución, ¿no? ¿Y qué es una revolución? Una revolución es trascender la finitud de lo pensable. Cuando vos podés ir más allá de lo que es pensable en tu tiempo. Y eso se puede dar en cualquier dimensión de la vida, no solo en las ideas políticas. Ahora, también esa revolución tiene como causa, como origen, una disconformidad con el statu quo, con el momento que se vive, para generar una transformación tan profunda que lo convierta en una revolución, ¿no? Por supuesto, y siempre es fundamental
trascender lo que es permitido pensar, entre comillas. Claro. Vos fíjate, yo les pongo un ejemplo a los chicos que los desoriento porque esto es parte de la primera clase en general. Cuando uno piensa en revolución, piensa en política, piensa en gente armada. En la década de 60 hubo una modista llamada Mary Quant que se le ocurrió cortar la falda de las mujeres 10 centímetros por encima de las rodillas. Vos decís, y eso fue una revolución, cualquiera lo podía haber hecho, pero lo hizo Mary Quant. Si vos te fijás las reacciones de las iglesias, de los grupos conservadores, de un montón de gente, fue tremendo. De hecho, había modistas que se negaban a diseñar las creaciones, a exhibir los modelos de Mary Quant, etc. Y en 5 o 6 años, todas las chicas andaban con minifalda. Se normalizó. Trascendió la finitud de lo pensable. Claro. ¿No es cierto? Esto apunta a un público más bien escolar, digamos, para estudiantes. Bueno, también... en realidad fue diseñado con un lenguaje más sencillo. El libro se puede ver de dos maneras, ¿no? Sí. Tiene, digamos, una lógica para quien está estudiando esto en las universidades. Claro. Pero también para toda aquella persona que ya estando inmersa en la política o cualquier ciudadano que quiera aprender, digamos, cómo modificó el mundo gente como Platón, como Aristóteles, como Maquiavelo, como Agustín de Hipona, como Tomás de Aquino, lo pueda leer y pueda entenderlo. Este libro básicamente habla de cómo los seres humanos siempre tendimos hacia la libertad. Entonces, cuando vos no entendés por qué, por ejemplo, una persona en Cuba se agarra de una goma de camión, ¿no es cierto?, de una cubierta de camión, y se tira a un mar infectado de tiburones, ¿para qué lo hace? Lo hace para llegar a un lado donde pueda ser libre. Bueno, a una costa de su vida. A una costa de su vida. Esta es la historia de todas las personas que durante los albores de la humanidad hasta ahora se han tirado con cubiertas de camión a un mar infectado de tiburones para ser un poco más libre y ampliar sus derechos. En el inicio está una dedicatoria especial que me interesaba saber por qué. ¿Por qué la puso? A Giordano Bruno por no haberse retractado. Primero hablemos de Giordano Bruno y después por qué se lo dedicó el libro a él. Bueno, Giordano Bruno, que no es un personaje muy conocido, pero que a mí siempre me ha impactado y podría habérselo dedicado a muchos más que han hecho lo mismo que él. Giordano Bruno en el siglo XVI era un monje dominico, era teólogo, filósofo, matemático, era poeta, astrónomo, y él elaboró una teoría que superó inclusive a la de Copérnico, en el sentido de que el Sol es una estrella y de que a su alrededor orbitaban distintos mundos, donde inclusive podía haber también seres, y tenía otras teorías teológicas que, si bien no se apartaban del camino de la Iglesia, digamos, yo te diría que sonaban como muy fuertes. ¿Y por qué se lo dedico? Porque la Inquisición, que en ese momento estaba sumamente alarmada porque Lutero y Calvino, la Reforma Protestante, ¿no?, la Iglesia se sentía muy atacada, lo condenó a muerte. E inmediatamente, ¿sí?, para ponerlo en términos actuales, el círculo rojo de la época le empezó a hacer notar a la Inquisición que era una barbaridad, que no era tan grave lo que había dicho Bruno, que era una barbaridad haberlo condenado a muerte. Entonces, Bruno encarcelado, empezaron a mandarle emisarios, inclusive el Papa Clemente VIII, que entendía que era una barbaridad, en términos de... ¿El Papa estaba en contra de la Inquisición? No, se dieron cuenta que la Inquisición había... Se sobregiró. Se sobregiró, había exagerado con esto y que la muerte de este tipo, por eso, era muy fuerte. En términos de que, bueno, mira, decir que estás equivocado y te perdonamos, aunque sea decir que puede haber dudas sobre esto. Y si bien yo soy una persona que continuamente admite que la duda y el error nos ayuda a mejorar, ¿no?, porque aprendemos y porque yo no creo en dogmatismos, también admiro a las personas que cuando tienen una convicción la defienden. A cada visita que le hacían, ya con cada vez
menores requisitos, Giordano Bruno les contestaba que no se iba a retractar. Bueno, aunque más no sea decir que hay alguna posibilidad, no. Bueno, hoy en Roma, en Campo dei Fiori, hay una placa en el suelo que recuerda el lugar donde Bruno fue quemado. Este hombre no se retractó frente a la Inquisición, ¿sí? Frente a pensar que le iban a coartar su libertad de pensar y de expresarse. Él dijo, no, voy a dar un ejemplo y voy a morir por aquellas cosas en las que creo. Y murió. Conmovedor. ¿Por qué te conmueve tanto? ¿Por qué te conmueve tanto esa figura? Me conmueve Giordano Bruno, me conmueve Sócrates, me conmueven todas esas personas que han decidido dar lo más preciado que han tenido para que gente como nosotros hoy pueda disfrutar de la libertad de expresión que estamos teniendo ahora acá en Infobae, para que un chico o una chica hoy puedan elegir la sexualidad que quieren y el modo de amar que quieren, para que hoy cualquiera pueda expresar y vivir sus convicciones políticas, sus convicciones religiosas o de cualquier otro tipo. Bueno, este libro trata sobre eso, porque no es que llegamos de un día para el otro a esto. Hubo gente que dio su vida. El tema de la libertad es un tema que tiene mucha actualidad, ¿no es cierto? Pero por supuesto. Hay una discusión sobre los límites que tiene la libertad o las necesidades que que tenemos los argentinos de ser más libres de lo que somos ahora. Aparece el libro también en este momento, ¿no? Digamos, tiene todo un contexto de lo que vos hablabas recién, de que el contexto impulsa a los escritores, impulsa a los que piensan, ¿no? Bueno, este es mi tercer libro, pero la verdad que esto es medio una casualidad que ha salido en este momento, la verdad, porque esto resume 25 años de estudios e investigaciones mías, ¿no? Claro. Este es el primer tomo, llega hasta Maquiavelo, y el segundo llegará hasta nuestros días, ¿no? Sí. Pero este libro lo escribí en la pandemia. Es decir, necesitaba mucha tranquilidad y mucha concentración para escribir este libro, y necesitaba entre 8 y 10 horas diarias, porque no es este libro yo trabajé con mucha fuente primaria, es decir, cuando hablamos de Aristóteles, yo trabajé con la obra de Aristóteles, cuando hablamos de Maquiavelo trabajé con la obra de Maquiavelo, cuando hablamos de Agustín trabajé con la Suma Teológica, ¿no? Claro. Entonces, esto implica, Internet tiene muchos errores, ¿no? ¿Ah, sí? Y bueno, digamos, Me interesa hay muchas cosas de Internet, por supuesto que en Internet hay páginas, cuando vos entras en la página de la Universidad de Oxford, seguramente los márgenes de errores se reducen a cero, pero vos también, digamos, yo podría escribir un tratado de física y publicarlo en Internet, y yo soy una persona que sumo 2 más 2 y me da con coma. Claro. Entonces, digo, sí, descubrí muchísimos errores. Wikipedia está plagado de errores, por ejemplo. Yeah. Que Internet es una herramienta, siempre se lo digo a mis alumnos, para el que sabe. Claro. Porque entonces cuando vos sabés, puede agilizarte rápido. Qué sé yo tengo en mi casa en 25 tomos el diccionario de la Real Academia Española, pero me es mucho más fácil ir a www.rae.es y lo sacás y es lo mismo. Es lo mismo. Ahí no hay error. Claro. Pero vos tenés que ir a las fuentes, ¿sí? Este libro puede tener algún error de ortografía, qué sé yo, que se le ha pasado a los correctores, puede ser, pero todo lo que está acá está chequeado. Claro. Está chequeado de las fuentes originales. ¿No? Ahora, me interesa la tarea de escribir un libro así, ¿cómo es? Que era 10 horas por día, sentado frente a la computadora y con los textos, leyendo y escribiendo. Bueno, los textos ya estaban leídos. Lo que había que organizar, por ejemplo, primero tenés que organizar el formato. Eso te va a dar lugar al índice. Tardé 75 días en tener el índice. ¿Por qué? Porque vos acá tenés un montón de pensadores, sí, que son aquellos que yo he estimado que han producido revoluciones más grandes como la de Maquiavelo, más profundas o menos profundas. Y tenés publicistas de revoluciones, como Polibio, que el tipo dice, che, miren lo que es la República Romana, ¿no?
contiene muchas de las libertades por las que los griegos hemos luchado, ¿no? Hay un equilibrio. Ahora, también fue muy difícil dejar afuera a los que dejé afuera, porque si no, digamos... ¿Cuál fue el que más te dolió dejar afuera? Porque vos hubieses dicho, tendría que haberlo puesto, pero... Bueno, el que más me dolió dejar afuera va a estar en el segundo tomo, que es Michel Foucault. Ah. ¿Sí? Por ejemplo. Mirá. Michel Foucault es un pensador con el que fundamentalmente no estoy de acuerdo en casi nada, pero que me rompe la cabeza leerlo. ¿Qué tiene como saliente? Es muy disruptivo, Foucault. Es absolutamente disruptivo. Y él habla mucho sobre los discursos de poder. Por ejemplo, tiene una obra magnífica que es Historia de la Sexualidad, en 3 tomos, y, por ejemplo, él dice que nunca se produjeron tantos discursos sobre la sexualidad, discursos subterráneos, sutiles, maravillosos, que durante la Inglaterra victoriana, cuando estaba prohibido hablar de sexo. Y vos fíjate una cosa, en el mundo de hoy es un mundo que se está volviendo cada vez más asexuado. ¿Por qué? Porque vos tenés cualquier cosa al alcance de la mano, ¿sí? Páginas y páginas, internet, lo que vos quieras conseguir, ¿sí? No incentiva la imaginación. Claro. Fíjate que sale en los medios que la gente cada vez tiene menos relaciones sexuales, ¿sí? Es como la respuesta, es como el reflejo al sobreestímulo. Al sobreestímulo. En la Inglaterra victoriana, que todo estaba prohibido, claro, había miradas, había roces, había insinuaciones que provocaban dosis de imaginación erótica inimaginables. Bueno, eso lo escribió Foucault. claro. ¿Sí? Ahora, no encaja... Sí, uno se queda con vigilar y castigar, y por ahí se olvida otra vigilar cosa. y castigar es fantástico, la historia de la locura en la Edad Media, Sí. ¿no? Cómo se trataba al loco, es fantástico. Ahora, no encaja totalmente en el molde de lo que yo quería hacer. Claro. Había un gran escritor, Harold Bloom, un crítico literario que escribió una obra fantástica que se llama El Canon Occidental, que él habla sobre las más grandes obras de Occidente. Y al final, él dice lo mismo que yo, hubo autores y obras que no están acá, que me costó dejar, pero finalmente, si bien uno tiene un criterio, también construir un canon es algo más o menos arbitrario, ¿no? Siempre. ¿No? Sí, una página es arbitraria. Escribir una página es arbitraria. Uno cuando está frente, digamos, no es un libro, por supuesto, que es un laburo intelectual de una dimensión completamente distinta, pero cuando uno está ante la página en blanco, también tiene ese don, ese poder y esa capacidad de poner y sacar, digamos. Bueno, escribir un libro también es obra de la voluntad, ¿no? Porque yo te decía, trabajaba entre 8 y 10 horas diarias, pero a lo mejor había días que no escribía nada. Claro, claro. El tema es no frustrarse. Claro. O escribir 15 renglones, que al otro día cuando lo ves decís, qué porquería que escribí, qué desastre, y borrarlo todo y empezar de vuelta. ¿Por qué resultan tan fascinantes, está contemplada en el libro, los primeros tiempos del cristianismo? Porque no sabemos prácticamente nada. Vos fijate, Jesucristo, ¿sí? Como figura histórica, el Cristo histórico, el Jesús histórico, no escribió nada. Igual que Sócrates, ¿sí? Pero Sócrates vivía en la centralidad de su tiempo, vivía en Atenas. Claro. ¿Sí? Como hoy vivir en Nueva York. Cualquier manifestación literaria, política, artística, qué sé yo, vos vivís en Nueva York, llega al mundo. Él vivía en los márgenes y en los confines del Imperio Romano. ¿Sí? Ahora, ¿cómo conocemos a Sócrates? Por 2 discípulos suyos, Platón y Jenofonte, que lo conocieron y escribieron sobre lo que él decía. ¿Cuánta pimienta le pusieron? ¿Cuánto exageraron? ¿O cuánto de Platón hay en algunas cosas que dice Sócrates? Bueno, nunca lo vamos a saber. Pero sobre Jesús, vos fíjate que prácticamente no tenemos nadie que lo haya conocido, que haya escrito. De los 4 evangelios que la Iglesia considera verdaderos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan,
sabemos perfectamente que Lucas y Marcos no lo conocieron. ¿Sí? Marcos era un intérprete de Pedro en Roma y Lucas era discípulo de Pablo que tampoco conoció a Jesús. Juan, su evangelio es posiblemente el más tardío. Si era el discípulo tan amado de Jesús y pensando que Jesús nació más o menos en el 5 antes de Cristo y murió en el 27-28, Juan debía haber sido un hombre de 110 años cuando le escribió, era muy difícil. Imposible. ¿No? Y Mateo, si Mateo era el recaudador de impuestos, él escribe después que Marcos y después que Lucas, y con una fuente oral que no conocemos. Si él realmente lo conoció a Jesús, no necesitaba una fuente oral desconocida para escribir. Entonces, prácticamente no tenemos fuentes que no saben. Los historiadores romanos que hablan de Jesús, recién hablan de Jesús casi 100 años después de su muerte. ¿Sí? El único historiador judío que se suponía que había escrito sobre Jesús era Flavio Josefo, pero hoy sabemos que es falso, es una interpolación lo que tiene. Entonces, los primeros tiempos del cristianismo, digamos, desde el 30 más o menos, que se supone que muere Jesús, hasta el 120, 150, donde el cristianismo se empieza a separar del judaísmo, hay muy poco escrito. De hecho, algo fascinante es que Jesús vivió, nació, vivió, murió como judío. ¿Sí? Él dijo, yo he venido a que se cumpla la ley de Moisés, no he venido a abolirla. Pablo, que es, a ver, para que se entienda bien, es el gran político, es el gran creador del cristianismo en términos políticos, porque acá el cristianismo no está tratado desde la fe, sino desde el punto de vista político, es el que construye el cristianismo en todo el mundo conocido, que era el Mediterráneo. Sí. ¿Sí? Pablo nació, vivió y murió como judío. ¿Sí? Y posiblemente lo que Pablo quería era construir un judaísmo mesiánico. No se le ocurrió fundar el cristianismo como una religión separada del judaísmo. Eso tiene que ver con aceleradores y con el devenir histórico cuando Pablo muere y ya no puede seguir adoctrinando a las comunidades que él había fundado, ¿no? Claro. Hay varios cristianismos, decís. Pero claro, nosotros estamos criados en una lógica que es, esta es la Iglesia Católica, católica significa universal, apostólica porque desciende de los apóstoles, romana, y todo lo demás que conocemos fueron herejías. Claro. No era así. Cuando Pablo murió, él había fundado comunidades en Alejandría, Atenas, Roma, Corinto, Chipre, Antioquia, Tarso, no sé, en un montón. Que a su muerte, ¿sí? Cuando ella no podía seguir escribiéndoles cartas, contestándoles las dudas que estas comunidades tenían, Sí. ¿sí? Cada una de ellas siguió su propio devenir, con Jesús como figura central. ¿Sí? Porque cada vez los no judíos eran más que los judíos en esas comunidades. Claro. Entonces el Yahvé del Antiguo Testamento, de la Torá, empieza a quedar relegado por la figura de Jesús, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? En 200 o 300 años hay un emperador llamado Constantino que, viendo el declive romano, dice, che, esta gente, no sé por qué la perseguimos, porque esta gente es ordenada, respeta los poderes temporales, paga impuestos, lo único que quiere es adorar a su Dios. Y son muy obedientes y están en todo el imperio. Puedo asociarme con ellos porque tienen la fuerza moral para ayudarme a recuperar el imperio. Bueno, el cristianismo asociado al poder hace el cristianismo de Roma, sí, asociado al poder, hace lo mismo que criticaba, empieza a perseguir a los otros. Y persigue con tanta hazaña a todas estas comunidades que quema todo. Sabemos que había documentos, evangelios que habían escrito estas comunidades por las refutaciones que hacían los eruditos, digamos, que respondían a la Iglesia de Roma. Recién en 1945, en Egipto, en una cueva, un campesino descubre los que llamamos los evangelios gnósticos, que la Iglesia dice apócrifos. Exacto. ¿No es cierto? El evangelio de Magdalena, el evangelio de Tomás, el de Felipe, el de Pedro, que no están enteros, que la humedad ha comido muchas de sus partes, pero que, por ejemplo, nos dicen que Pedro dice que le molestaba a Magdalena porque Jesús vivía como hombre y mujer con Magdalena. Exacto.
y que él le contaba a ella cosas que a los demás no les contaba. El Evangelio de Magdalena, donde ella dice y habla de su amor por Jesús y de las cosas que Jesús le transmitía en secreto, que no las sabemos porque en el Evangelio de Magdalena tenemos apenas media carilla. Claro. El que quedó más a salvo fue el de Judas. Vamos a avanzar un poco más rápido porque tengo varias preguntas y quiero hacerlas todas. ¿Por qué decís que el cristianismo creó el concepto de Europa? Porque cuando cae el Imperio Romano, Agustín elabora el discurso de poder para que la Iglesia domine durante 1000 años al mundo, ¿sí? En la Edad Media, cada aspecto de la vida pública y privada de las personas estuvo dominada por los cánones de la Iglesia. Ahora, ¿qué pasa? La institucionalidad de Oriente, el Imperio Romano del Oriente, que ya se había dividido, no existió más. De hecho, el Papa, por ejemplo, en Roma hacía de gobernante temporal, arreglaba las alcantarillas. Pero eso molestaba al emperador romano de Oriente, ¿sí? Entonces hubo un papa llamado Gregorio que dijo, che, si yo me peleo con el emperador romano de Oriente no tengo la fuerza para hacerlo. Entonces empezó a mirar hacia el oeste de España y hacia los Alpes. Y empezó a fundar monasterios y a predicar del otro lado. Y así se creó el concepto de Europa, que después se va a acentuar con Carlomagno y la fundación del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero el concepto de Europa es un concepto elaborado por la Iglesia para oponerse a Oriente. Tanto que después se siguen separando, el Imperio de Oriente, por ejemplo, habla en griego y Europa habla en latín. Exacto. Concepto de feudalismo. Uno siempre imagina o habla... A Gildo y Frank. Exactamente. Uno menciona feudalismo y piensa en prácticas autoritarias, en modelos de gobierno que sofocan la libertad, que persiguen a la gente. Tenés una mirada diferente de esto. Claro, porque hay muchos conceptos que se van deformando. Por ejemplo, el concepto de democracia comienza a ser bueno, entre comillas, en el siglo XVIII con la Revolución Francesa. Claro. Democracia hasta ese momento era el gobierno del vulgo, del populacho, lo que llamamos demagogia o populismo, era eso. Era el populismo. ¿Sí? Era el populismo. Ahora, en la Edad Media, solo los hombres de la iglesia sabían leer y escribir, los reyes no sabían leer y escribir. La cultura estaba encerrada en los monasterios. No había intelectuales en el mundo civil. Y claro, la Iglesia, con su discurso de poder también estructurado, también elaborado de la comunidad cristiana total, de la sociedad total del cristianismo, avasallaba a los príncipes, los duques, los condes, digamos. Al poder político. Al poder político, civil, ¿no? Y eso tenía que ver con quién nombraba un obispo, quién se quedaba con las rentas. El feudalismo fue una construcción política donde un señor protegía a otro, que a su vez era protegido por otro, entre todos protegían al rey, ¿sí? Y esa fue una respuesta no intelectual frente al poder de la Iglesia. El feudalismo surge como un grito de libertad del poder civil no intelectual hacia el discurso puramente intelectual de la Iglesia que se reflejaba en la vida, ¿no? En la vida cotidiana. Ahora es una rebelión, digamos, frente a ese poder instituido, digamos. Y claro, con la fortaleza que le daba a estos señores el saberse protegidos unos por otros, podían plantársela al Papa, podían plantársela al obispo. A ver, la historia de la Edad Media está marcada en su eje por la lucha, por saber quién tenía jurisdicción sobre cada cosa entre el poder papal y el poder civil. Vamos a la pregunta sobre Maquiavelo, que creo que es tal vez lo que todos tenemos, digamos, como es lo más natural, lo más propio y que todos conocemos, ¿no? Pero que siempre también tiene una mirada negativa. El maquiavélico es aquel que es capaz de hacer cualquier cosa, ¿no? Y como pasaba con el feudalismo, también reivindicás a Maquiavelo. ¿Por qué? ¿Te gustan los malos? No es que me gustan los malos. Es porque que hoy por hoy, digamos, Maquiavelo tiene esa Maquiavelo caracterización. está mal leído. Vos fíjate, cuando le hablas a alguien de Maquiavelo, empieza con los consejos. Es mejor ser temido que amado.
Los consejos en la obra de Maquiavelo son un apéndice. Lo importante de Maquiavelo es que, mira, Maquiavelo es a la política como Shakespeare a la literatura. Es la ruptura más tajante. Maquiavelo divide la historia de la política en un antes y después de Maquiavelo, como Shakespeare la literatura. Hay un antes y un después de Shakespeare, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo importante? Maquiavelo lo toma científicamente el acto político. Él lo aísla de toda imprecisión interdisciplinaria. Lo aísla de la moral, lo aísla de la religión, lo aísla del derecho. Hasta ahora la política debía ser moral, debía ser religiosa, debía ser el Estado justo, es el Estado cristiano. Bueno, Maquiavelo mira la esencia del acto político puro y simple y las leyes de su dinámica. Maquiavelo es el primer realista. Maquiavelo dice, no, yo no les voy a decir lo que la política debe ser. Yo les voy a decir lo que la política es. Ahora, ¿qué pasa? A todos muchas veces nos disgusta nuestra imagen en el espejo. Porque nos levantamos pensando que somos George Clooney y cuando nos miramos en el espejo nos damos cuenta de lo lejos que estamos. Claro. Bueno, Maquiavelo lo que demuestra es cómo de verdad se construye el poder en las sociedades, cómo se conquista el poder, cómo se sostiene el poder y cómo se pierde el poder. Maquiavelo tiene una actualidad enorme y la gran paradoja es que quizás el hombre que más entendió la política en toda la historia de la humanidad, en su vida política le fue bastante mal. Qué raro eso, ¿no? Bueno, era un teórico. Todos estos pensadores han escrito en moldes teóricos, claro, que esa es la cuestión. Muy pocos de ellos se han dedicado a la política también. Entonces, el tema cuando vos escribís en un molde teórico es cuando los demás, tus discípulos, los que lo leen y creen en vos, quieren llevarlo a la realidad, se dan cuenta que a veces, como en los juegos de los chicos, están tratando de embocar un cuadrado en el círculo. Exacto. ¿No? Qué sé yo, por ejemplo, ¿qué pensaría Marx, que escribió una teoría económica, no escribe una teoría sobre el Estado, de cómo lo interpretó Lenin o cómo lo interpretó Trotsky? A lo mejor Marx estaría profundamente disgustado. Escandalizado. Pero yo no escribí eso. Claro. Tomás de Aquino, ¿sí? Pretendiendo revitalizar a la Iglesia y el discurso de Agustín, termina siendo interpretado de tal manera que hasta le da, digamos, argumentos intelectuales a John Locke para crear el liberalismo político. Claro. Algo muy alejado de lo que Tomás de Aquino hubiese pretendido. Ahora dijiste recién que tiene enorme actualidad el pensamiento de Maquiavelo. ¿Por qué? Porque en el fondo todos nos seguimos moviendo con las mismas categorías que escribió Maquiavelo hace 500 años, 600 años. Ahora, la sublimación del pensamiento de Maquiavelo o la, no sé si decirle enceguecimiento, pero la fanatización por ese pensamiento que lo que único que importa es el poder, ¿nos lleva también a definiciones o decisiones peligrosas también? Bueno, toda fanatización nos lleva a decisiones peligrosas. Sobre Maquiavelo, sobre Marx, sobre... Digo sobre todo por la cuestión del poder, ¿no? Porque permite, digamos, tener un tablero de control complicado, ¿no? Es que vos sabés que el capítulo final del Príncipe de Maquiavelo habla de cómo constituir Italia. Italia va a tardar 300 años en ser un Estado. Maquiavelo era un patriota italiano. Él quería ver a su Italia unida, ¿sí? El objetivo final de Maquiavelo es crear el Estado italiano. Entonces, Maquiavelo, al final, no era tan maquiavélico. Él tenía un objetivo de índole moral, que era ver a su patria unida, ¿no? Entonces, cualquier fanatización, cualquier extremismo sobre estos pensadores que están aquí en este libro, lleva a desastres, ¿no? Y además los pensadores deben ser leídos en su contexto. Hoy hay muchos autores que falsean el método histórico, ¿no? Muchos historiadores, muchos que venden mucho, que falsean con el anacronismo. ¿Qué es el anacronismo? Es juzgar con los valores del siglo XXI lo que pasó
en tiempos pretéritos, Ujú. ¿no? A ver, por ejemplo, Gengis Khan no fue un genocida, porque él tomaba una ciudad, ajusticiaba a los hombres, vendía a las mujeres como esclavos y quemaba todo. ¿Por qué? Porque en la época de Gengis Khan eso era lo políticamente aceptable. Nadie pensaba que un conquistador hiciese otra cosa. Otra cosa. ¿Sí? Hoy eso es un genocidio. Claro. ¿Se entiende? Claro. Ahora, vos lo tenés que mirar en su contexto. A Maquiavelo lo tenés que mirar en su contexto. Vamos a hacer un juego como para terminar la entrevista tan interesante y tan amplia, ¿no? De ideas, poder y contexto, historia del pensamiento político en Occidente hasta la modernidad. Si pudiéramos hacer un juego entre los pensadores y los políticos argentinos, ¿cómo podríamos hacer este juego? Mirá, si vos me preguntás por un político argentino que para mí sea la síntesis más acabada de Maquiavelo, voy a rehuir a hablar de alguien de la actualidad. A ver. ¿Sí? Pero yo creo que en estos 200 años, si yo tuviera que elegir a uno, sería Julio Argentino Roca. Bien. Julio Argentino Roca era un hombre que tenía una intuición lúcida, que vivía pensando en el poder, ¿sí? Y que tuvo, como decía Maquiavelo, la fortuna necesaria, ¿no es cierto? Te cuento un solo cuento. Cuando Julio Argentino Roca deja el poder, lo sucede su concuñado, Juárez Celman, que lo traiciona. Bueno, viene la Revolución del Parque. Sí. ¿Sí? La Revolución del Parque, digamos, el antecedente de la Unión Cívica Radical, socialista. Y la verdad que Juárez Celman está medio arrinconado. Y lo llaman a Roca para mediar, que era un tipo que tenía, digamos, hoy diríamos que tenía mucha imagen negativa en la opinión pública, pero Roca. Claro, pero era un hombre que todo el mundo sabía de sus dotes. Entonces, y luego muy coloquiales, entonces va a ver a los revolucionarios del parque y les dice, muchachos, la causa de ustedes está perdida, vienen las tropas federales, esto va a terminar en una masacre. Bueno, pero nosotros, ¿qué pasa si yo consigo que renuncie Juárez Celman y el indulto o la amnistía para ustedes? Bueno, eso sería una salida más que aceptable. Lo va a ver a Juárez Celman. Miguel, tu causa está perdida. Las tropas están avanzando hacia aquí, no te queda mucho. ¿Qué hago, Julio? Renuncia y yo te consigo la amnistía y vas a poder vivir en paz. ¿Y quién asume? Carlos Pellegrini, íntimo amigo de Julio Argentino Roca. Cuando termina Pellegrini no había reelección. Claro. Y había un joven, ¿sí? Que era antirroquista y que se estaba por hacer con el poder, que, bueno, era Roque Sáenz Peña, que después terminó siendo presidente argentino. Y claro, vos podés tener poder, todo, pero si no tenés un candidato, y Roca no tenía candidato en contra de Juárez Celman. Y se debatían esto con Pellegrini, y un día se aparece en la recién inaugurada Mar del Plata, Roca, y Pellegrini le dice, general, estoy pensando, pero no he llegado, ya conseguí el candidato, le dice Roca. ¿Quién es? El padre de Roque. Me ha dicho que sí. ¿Cómo termina esta historia? Con Sáenz Peña, hijo, mandándole una carta llena de amor filial a su padre, diciéndole que él no va a competir contra su padre, y declina sus aspiraciones. Una genialidad.